La historia comienza en un animado y soleado campus de verano, lleno de estudiantes disfrutando del buen tiempo y la libertad de las vacaciones. Entre ellos se encontraba el protagonista, un joven llamado Jin Tae, quien se dedicaba a observar discretamente a todas las bellezas que paseaban por el campus. De pronto, sus viejos amigos se acercaron con grandes sonrisas a saludarlo, llenando el ambiente de risas. Después de un intercambio animado de bromas y anécdotas, Jin Tae recordó cómo había pasado las vacaciones de verano trabajando arduamente en un empleo difícil pero necesario. Con el salario que ganó con tanto esfuerzo, decidió invertir en ropa cara, deseando verse mejor y más sofisticado. Se había comprado algunas prendas elegantes y modernas, con la esperanza de causar una buena impresión. Lleno de determinación, Jin Tae se cuestionaba a sí mismo, convencido de que este semestre sería diferente al pasado. Se repetía una y otra vez que en este nuevo periodo tenía un propósito claro y firme. Quería conseguir una novia y estaba decidido a lograrlo, no importa cómo. Para él, este semestre significaba una oportunidad de cambio y estaba dispuesto a hacer lo necesario para encontrar a alguien especial. Los amigos de Jin Tae, ajenos a sus fantasías y sueños, estaban absortos en una dirección específica, sus ojos llenos de admiración y asombro. Una chica hermosa y bien vestida, con un aire de elegancia, caminaba hacia el campus, capturando la atención de todos los presentes. Cada persona que pasaba volteaba la mirada, cautivada por su belleza. Los amigos del protagonista comenzaron a fantasear con ella, discutiendo acaloradamente sobre quién debería acercarse a hablarle primero, cada uno tratando de ganarse la oportunidad de impresionarla. Jin Tae, sintiéndose frustrado, murmuró maldiciones para sí mismo. Recordó todas las veces desde el día de la carrera y desde que se conocieron, donde la situación con ella lo había afectado tanto que no podía dormir por las noches, inquieto y agobiado por sus pensamientos. Con una decisión renovada, apretó su puño con fuerza y se dijo que este era un nuevo semestre. Era el momento de dejar atrás el pasado y las experiencias amargas. Lleno de coraje, Jin Tae decidió que no podía esperar más. Con voz firme y decidida, exclamó su nombre, dispuesto a hacer un cambio y enfrentarse a sus sentimientos de una vez por todas. La chica, que se llamaba Lee Da-kyung, volteó para ver quién la había llamado. Su expresión mostraba una mezcla de curiosidad y sorpresa. Jin Tae, un poco asustado y nervioso, la saludó tímidamente y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, creando una tensión palpable en el aire. Los segundos parecían alargarse mientras ambos trataban de encontrar algo que decir. Con el rostro completamente molesto, Lee Da-kyung respondió con frialdad, diciéndole que no finja que la conoce y lo llamó pervertido. Estas palabras fueron como un baldazo de agua fría para Jin Tae, quien se quedó parado como una estatua, sin saber cómo reaccionar. Los presentes comenzaron a criticarlo, murmurando entre ellos y señalándolo como un pervertido. Finalmente, volvió en sí y en un arrebato de furia y frustración empezó a insultarla. Sus amigos, alarmados por la situación, lo detuvieron rápidamente, intentando calmarlo y evitar que la situación se saliera de control. Molesto y a punto de explotar, Jin Tae maldijo a la chica con toda clase de palabras, su enojo desbordándose mientras sus amigos lo sujetaban, tratando de evitar un enfrentamiento mayor. Ya dentro del campus, el protagonista, Jin Tae, y sus amigos caminaban juntos hacia su salón de clases, charlando y riéndose de cosas triviales. De pronto, una chica hermosa y radiante se percató de la presencia de Jin Tae y, sorprendida, se detuvo en seco. Completamente feliz, la chica se acercó al protagonista con una sonrisa en el rostro y lo saludó efusivamente. Jin Tae, ruborizado y sintiendo mariposas en el estómago, correspondió al saludo, sin poder evitar que una sonrisa tímida se dibujara en su rostro. Más tarde todos se encontraban en el salón del campus, esperando que comenzara la clase. Jin Tae, todavía enamorado, no podía dejar de recordar cómo Su Young lo había saludado primero. La observaba a lo lejos, admirando su dulzura y belleza, y murmuraba para sí mismo que Su Young era buena y bonita a la vez. Perdido en sus pensamientos, Jin Tae comenzó a fantasear sobre cómo sería declararle su amor a Su Young, imaginando cómo ella se ruborizaría ante su confesión, aceptándolo con una sonrisa tímida.
Sin embargo, de pronto, una voz que lo llamaba perro pervertido lo sacó bruscamente de su ensueño y lo devolvió a la realidad. Sobresaltado, Jin Tae levantó la vista y vio a Lee Da-kyung, quien ponía su bolso encima del pupitre de Jin Tae con un gesto autoritario. Sin darle tiempo a reaccionar, ella ordenó que iba a sentarse en ese lugar, dejando al protagonista completamente desconcertado y sin palabras. Molesto, el protagonista, Jin Tae, comenzó a preguntarle a Lee Da-kyung si había hecho algo para merecer ese asiento en particular. La chica, con un tono irritado, respondió que eran 7 personas y todas iban a sentarse juntas, así que le ordenó a Jin Tae que se largara de inmediato. Decidido a no dejarse pisotear por nadie, Jin Tae se mantuvo firme y cuestionó que ese asiento le gustaba y no veía por qué debía cederlo. Sin embargo, en ese momento, un brazo se posó sobre su hombro y una voz profunda lo saludó. Era Hyun Jong-gun, un chico que medía 1,87 centímetros, conocido por ser bueno en las peleas y amigo íntimo de Lee Da-kyung. Asustado por la presencia imponente de Jong-gun, Jin Tae comenzó a disculparse apresuradamente, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él, y decidió retirarse con temor. Mientras Jin Tae intentaba recomponerse, Lee Da-kyung, que estaba frente a él, observó algo que la dejó sorprendida. Se dio cuenta de que la cremallera de los pantalones de Jin Tae estaba abierta y, sin dudarlo, comenzó a llamarlo pervertido a viva voz, provocando que todos los presentes en el salón volvieran la vista hacia él. El protagonista, Jin Tae, estaba asustado y profundamente avergonzado por ser llamado pervertido frente a todos sus compañeros de salón. La humillación pública lo hizo sentirse pequeño e indefenso. Lee Da-kyung no se detuvo ahí, sino que comenzó a criticarlo ferozmente y a ponerle toda clase de apodos denigrantes. Sus amigas, siempre listas para seguirle el juego, también empezaron a hacerle bullying, lanzando comentarios crueles que se clavaban como dagas en el ánimo de Jin Tae. Cabizbajo, Jin Tae agachó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación mientras se cuestionaba por qué le pasaba todo eso a él. Parecía que el universo se había confabulado en su contra. Todos sus compañeros de clase se unieron en las risas, disfrutando del espectáculo humillante. Jin Tae no decía nada, paralizado por la vergüenza y el dolor. Los apodos y las críticas continuaban, y desde un rincón del salón, Su-young observaba la triste escena, sintiendo una mezcla de lástima y preocupación por él. Más tarde, Jin Tae se encontraba sentado en el parque junto a sus amigos, intentando despejar su mente de la amarga experiencia. Sin poder contener su rabia, comenzó a maldecir a Lee Da-kyung por haberlo avergonzado de esa manera frente a todos sus compañeros. De repente, Jin Tae se dio cuenta de que Lee Da-kyung estaba caminando con sus amigas hacia un lugar. La siguió con la mirada y vio que se dirigía hacia la salida del campus, donde un hombre la estaba esperando a lo lejos, saludándola con entusiasmo. Lee Da-kyung es como una torre de marfil, no cualquiera puede andar con ella. Para estar cerca de su círculo, al menos debes tener un Audi o algo similar. Es una chica exigente que selecciona cuidadosamente a sus amistades y compañeros. El núcleo de hombres con los que se rodea no es muy diferente. Todos ellos llevan una vida de lujo, mostrando su ropa cara, sus autos deportivos y siempre rodeados de mujeres hermosas. Aunque solo tiene 20 años, ya vive una vida que muchos considerarían de ensueño. Jin Tae, el protagonista, no puede evitar maldecir a Lee Da-kyung. A su juicio, ella tiene un trasero grande y una actitud que lo desespera. Para él, Lee Da-kyung es la persona que más odia en el mundo. Observándola con desprecio, Jin Tae exclamaba para sí mismo que algún día se vengaría de ella. Este pensamiento lo llenaba de una determinación silenciosa. Justo en ese momento, mientras estaba perdido en sus pensamientos, una pelota rebotó hacia donde estaba Jin Tae. Sorprendido, miró alrededor y vio a una persona que le pedía amablemente que devolviera la pelota. Jin Tae observa al chico y justo detrás de él nota que Lee Da-kyung está caminando con sus amigas, charlando y riendo despreocupadamente. Sin pensarlo mucho, apunta hacia ese grupo y con todo su odio retenido patea la pelota con fuerza. La pelota sale disparada y choca directamente contra la espalda de Lee Da-kyung. Sus amigas se desesperan y empiezan a gritar, mientras Jin Tae, consciente de lo que acaba de hacer, comienza a lamentarse por haberse dejado llevar por la ira. La fuerza de la patada fue tal que hizo que Lee Da-kyung cayera al suelo.
Lee Da-kyung, furiosa y dolorida, empieza a maldecir al responsable de esa estupidez, mientras sus amigas, atónitas, tratan de ayudarla a levantarse. En ese momento, Lee Da-kyung se da cuenta de algo terrible. Su vestido se ha roto y sus panties están a la vista de todos. La vergüenza la invade y trata desesperadamente de cubrirse la parte de atrás de su vestido. El protagonista, Jin Tae, está completamente asustado y avergonzado al mismo tiempo. No puede creer lo que ha hecho. Lee Da-kyung, roja de ira y vergüenza, se voltea y exclama, con voz furiosa, ¿quién diablos fue el que le hizo eso? Todos los presentes, incluyendo sus amigos, voltean a mirar a Jin Tae. Incluso sus amigos, que usualmente lo respaldarían, se hacen hacia un lado, dejándolo solo en el centro de la atención. Jin Tae está paralizado, asustado por no saber qué iba a ocurrir después de semejante incidente. Se siente acorralado y no puede prever las consecuencias de su impulsivo acto. Jin Tae recuerda con claridad lo que Lee Da-kyung le había hecho anteriormente y, llevado por la ira, empieza a burlarse de ella de la misma manera que ella lo había hecho con él. Lee Da-kyung, completamente desconcertada por la actitud del protagonista, no puede entender qué le sucede. Su molestia crece y furiosa exclama que Jin Tae es un hombre muerto, prometiendo venganza. En un movimiento rápido, se levanta y le da un golpe contundente en la cara, haciendo que Jin Tae caiga al suelo. El protagonista intenta justificarse balbuceando excusas, pero ella no le presta atención y sigue golpeándolo con fuerza y determinación. La sangre comienza a brotar de la cara de Jin Tae, quien siente cada golpe como una ola de dolor. Para culminar su ataque, Lee Da-kyung le da un rodillazo en la parte baja de sus pantalones. El golpe contundente y devastador hace que Jin Tae se desplome en el suelo, retorciéndose de dolor. Jin Tae, tirado en el suelo y agarrándose sus partes con una mezcla de dolor y humillación, mira a Lee Da-kyung con resentimiento. Sabía que la mala relación con ella no había comenzado en ese momento, sino que se remontaba al incidente del semestre pasado, un evento que había marcado el inicio de su animosidad mutua. 6 meses antes en la escuela, el ambiente en la sala de teatro y cine estaba cargado de una tensión palpable. La ceremonia que se estaba llevando a cabo tenía un aire ominoso, propio del departamento de teatro, conocido por su disciplina férrea y su imponente estilo militar. Lee Da-kyung y Jin Tae estaban en el mismo grupo de teatro, aunque sus experiencias en el grupo eran muy distintas. Mientras el protagonista se preparaba para presentarse ante sus superiores, que tenían una reputación temida por su rigurosidad y severidad, Lee Da-kyung parecía tener un trato especial. Los superiores, conocidos por su actitud inflexible, la recibían con una deferencia que rayaba en la adoración. Los estudiantes de grados superiores observaban a Lee Da-kyung con una mezcla de admiración y envidia, como si ella fuera una especie de reina entre ellos. Su presencia en la sala parecía cambiar el dinamismo del grupo, y aquellos que antes eran estrictos y autoritarios ahora se mostraban dóciles y sumisos ante ella. La transformación era tan abrupta que, de ser leones imponentes, se convertían en corderos mansos que movían la cola, complacidos de estar en su presencia. Más tarde, la atmósfera en la sala se tornó más relajada y festiva. Todos se habían sumergido en un juego muy divertido, lleno de risas y camaradería. Rápidamente, la sala se transformó en un caos de risas descontroladas y cuerpos tambaleantes. Los jugadores, ya completamente ebrios, comenzaron a desparramarse por la habitación, colapsando en cualquier rincón disponible y en un estado de sueño profundo. Entre ellos estaba el protagonista, quien también se encontraba bastante borracho. Mientras el ruido y la juerga continuaban a su alrededor, algo en el ambiente lo hizo despertar de su somnolencia. Con el parpadeo borroso y la mente nublada, Jin Tae se dio cuenta de que había un nuevo intruso en la habitación. Jin Tae, a pesar de su estado, logró identificar que aquel intruso era un superior, alguien que generalmente estaba en una posición de autoridad y respeto. La figura caminó con paso firme, acercándose directamente hacia donde se encontraba Lee Da-kyung. La escena que se desarrolló a continuación fue inquietante. Con una sonrisa que parecía casi cruel y siniestra, el hombre comenzó a tocar a Lee Da-kyung de manera inapropiada. Ella, en su estado de ebriedad, estaba demasiado desorientada para reaccionar o siquiera percatarse de lo que estaba sucediendo. El protagonista, aún bajo los efectos del alcohol, observaba la escena con una mezcla de confusión y horror. Su mente luchaba por comprender lo que estaba presenciando, pero el alcohol y el cansancio le impedían procesar la gravedad de la situación.
El hombre encapuchado comenzó a reír de una manera inquietante, una risa que sonaba casi como un eco siniestro en el ambiente ya borroso. Con una actitud descarada y sin remordimientos, empezó a desvestir a Lee Da-kyung con movimientos rápidos y bruscos. Con gran esfuerzo, Jin Tae intentó levantarse del suelo, tambaleándose y luchando contra su embriaguez. En un torpe intento por incorporarse, sus manos chocaron contra una bolsa de bocaditos que estaba cerca. El crujido de la bolsa al ser apretada resonó en la habitación como un sonido estridente y desconcertante. Este ruido inesperado hizo que el hombre encapuchado se sobresaltara, su atención desviándose momentáneamente hacia el origen del sonido. Aprovechando la distracción, el hombre encapuchado salió apresuradamente de la habitación, moviéndose con rapidez hacia el pasillo. Jin Tae, aún aturdido por el alcohol y la confusión, intentó seguir al intruso, pero sus esfuerzos eran torpes y poco coordinados. El protagonista, con la mente nublada por la mezcla de euforia y miedo, trató de alcanzar al hombre encapuchado, pero sus movimientos eran lentos y vacilantes. La realidad de la situación se le escapaba y la sensación de impotencia lo invadía cada vez más. Jin Tae giró lentamente su cabeza. Sus ojos se posaron en la figura de Lee Da-kyung, quien estaba completamente desvestida y no podía apartar la vista de su cuerpo expuesto. La pregunta de si debería simplemente dejarlo pasar cruzó su mente, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía actuar de esa manera. Con un esfuerzo considerable, Jin Tae intentó acercarse a Lee Da-kyung para ayudarla a vestirse, moviéndose con una torpeza que solo un estado de borrachera podía provocar. Rezaba en silencio para que ella no se despertara, consciente de lo embarazoso y potencialmente peligroso que podría ser si ella lo viera en ese momento. Desviando la mirada para evitar ver aquel cuerpo esbelto que se encontraba ante él, Jin Tae trataba de mantener el enfoque en la ropa, pero sus esfuerzos no eran del todo efectivos. Un movimiento brusco, accidental y mal calculado hizo que el cuerpo de Lee Da-kyung se moviera ligeramente. Este movimiento inesperado la despertó de su estado de inconsciencia y sus ojos se abrieron lentamente, encontrándose con la escena que se desarrollaba frente a ella. Ambos cruzaron miradas en un momento cargado de tensión. Jin Tae, aún intentando ayudarla a vestirse, estaba lleno de una mezcla de culpa y ansiedad, mientras que Lee Da-kyung, completamente desorientada y confusa, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Lee Da-kyung, al ver las manos de Jin Tae sujetando las bragas que ella había dejado caer, se asustó profundamente. Su rostro, ya de por sí pálido, se tornó aún más blanco mientras su mente trataba de procesar la impactante escena frente a ella. La incredulidad y el pánico se reflejaban en sus ojos y su voz temblorosa se alzó en un grito agudo, llamándolo loco pervertido, sin dejar lugar a la duda. Jin Tae, con la voz entrecortada por la ansiedad y el malestar, intentó explicarle desesperadamente lo que había sucedido. Sus palabras salían atropelladamente mientras trataba de esclarecer la situación. «No estoy haciendo lo que piensas», decía con una urgencia palpable. «Solo estaba intentando ayudarte». Lee Da-kyung, visiblemente alterada y aún procesando el impacto, se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la furia y el descontento. Comenzó a reclamarle, su tono de voz cargado de indignación, exigiendo saber por qué estaba desnudándola. El protagonista, sintiendo la presión de su mirada acusadora y la intensidad de su enfado, trató de mantener la calma. «No lo estoy haciendo», insistió nuevamente, tratando de explicar que no era su intención desvestirla, sino que en realidad estaba tratando de ayudarla en medio de un escenario tan caótico. Mientras él hablaba, la confusión y la frustración de Lee Da-kyung no disminuían. Ella continuaba llamándolo mentiroso, incapaz de creer en la versión que él ofrecía. Jin Tae trató de añadir un poco más de contexto a su explicación, mencionando que un hombre desconocido, que parecía ser un superior, había intentado despojarla de sus pantalones y que, al ser descubierto, había huido rápidamente. Lee Da-kyung comenzó a elevar su voz con cada palabra, atrayendo la atención de todos los presentes en la sala. La intensidad de sus gritos, llenos de rabia y frustración, pronto hizo que los demás se despertaran, sobresaltados por el alboroto. Ella no estaba dispuesta a escuchar ninguna excusa. Le decía a Jin Tae que lo había visto claramente con sus propios ojos y que no iba a dejarse engañar por sus mentiras. En su furia, repitió que había observado cómo él le había quitado los pantalones y las bragas y que no iba a permitir que la confundieran con justificaciones vacías.
Jin Tae, por su parte, intentaba desesperadamente defender su posición. Con un tono agitado y casi suplicante, le aseguraba que no era él quien había hecho eso. Explicó que, en realidad, había un hombre desconocido que había entrado en la habitación, le había bajado los pantalones y había intentado hacerle algo extraño. El pánico y la confusión en su voz eran evidentes mientras intentaba articular su versión de los hechos, explicando que su única intención al intervenir era simplemente subirle los pantalones y cubrirla, no desvestirla. Lee Da-kyung, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar ninguna de las explicaciones de Jin Tae. Con un tono de voz aún más cortante y desafiante, le preguntó con insistencia quién era ese hombre que, según él, había intentado despojarla de su ropa. Le reprochó que, si su historia era cierta, él debería haber visto claramente la cara del intruso, y que debía decirle quién era. La incomodidad y la tensión eran palpables mientras todos en la habitación observaban la escena con miradas de incredulidad y sorpresa. Entre el público, Soo-young, que también estaba siguiendo la escena con atención, se llevó la mano a la boca, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. La situación se volvía cada vez más caótica y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Jin Tae, con el rostro pálido y la voz temblorosa, comenzaba a tartamudear mientras trataba de explicar su versión de los hechos. Se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas, pero la confusión y el miedo lo paralizaban. Entretanto, los compañeros de Jin Tae comenzaron a murmurar entre ellos, lanzando miradas de desaprobación y juicio. Las palabras pervertido y anormal flotaban en el aire como susurros acusatorios. Frustrado y agotado, Jin Tae intentó insistir en su versión de los hechos, afirmando que no había podido ver claramente la cara del agresor. En un tono de voz casi suplicante, aseguraba que todo lo que había contado era verdad, aunque sus palabras parecían desmoronarse bajo la presión de las acusaciones. Lee Da-kyung, con una actitud despectiva y desafiante, señalaba a Jin Tae con el dedo mientras lo acusaba directamente. Su mirada estaba cargada de desdén mientras refutaba la historia del protagonista, afirmando con seguridad que, si él no podía decir quién había sido el culpable, entonces claramente era él quien estaba detrás de todo. Finalmente, el protagonista se encontró incapaz de ofrecer una explicación convincente o de desmentir las acusaciones de manera efectiva. La situación, ya de por sí complicada, se volvió aún más caótica con la falta de pruebas claras y el creciente sentimiento de rechazo de sus compañeros. Al día siguiente, el rumor sobre el incidente se había esparcido por todo el campus. La noticia de que Jin Tae era un pervertido y que había estado involucrado en un comportamiento inapropiado circulaba entre los estudiantes, avivada por las charlas en los pasillos y las redes sociales del campus. Jin Tae, al escuchar los rumores y las acusaciones mientras caminaba por el campus, sentía cómo su corazón se hundía cada vez más. Con una mezcla de desesperación y nerviosismo, se acercó a un grupo de estudiantes que estaban conversando animadamente sobre el tema. Con la esperanza de aclarar la situación, les pidió que escucharan su versión de los hechos, intentando explicar que él no había sido el responsable del incidente. Sin embargo, sus palabras parecían perderse en el bullicio y la indiferencia del grupo, que ya había tomado una postura firme contra él. En su caminar errático por el campus, Jin Tae logró cruzarse con Soo-young, quien estaba de camino a su salón, con la esperanza de encontrar un atisbo de apoyo o al menos un oído dispuesto a escuchar. El protagonista intentó saludarla. Sin embargo, Soo-young, al verlo, giró bruscamente y se alejó, ignorando por completo su saludo. Con la imagen de Soo-young dándole la espalda y su reputación manchada, Jin Tae se sintió completamente derrotado. Observó cómo se alejaba sintiendo un peso en el pecho que parecía aplastarlo. Más tarde, en una tranquila tarde del campus, Lee Da-kyung estaba en la azotea, disfrutando de un cigarrillo mientras contemplaba el horizonte. De pronto, el sonido de una voz familiar la sacó de su ensimismamiento, haciendo que su cuerpo se tensara por la sorpresa. La voz, cargada de una mezcla de ansiedad y desesperación, la llamó por su nombre. Al voltear, vio al protagonista, Jin Tae, que se acercaba con pasos firmes y decididos, atravesando el área de la azotea con un aire de determinación. Jin Tae, con la cara marcada por la preocupación y la frustración, comenzó a hablar con urgencia. Le explicó a Lee Da-kyung que toda la situación era un malentendido y que su intervención había resultado en que fuera etiquetado injustamente como un depravado.
En un acto desesperado, Jin Tae se arrodilló frente a Lee Da-kyung, una postura que reflejaba tanto su humildad como su desesperación. Le suplicó que hiciera algo para enmendar su reputación y que aclarara a los demás que no era el pervertido que todos creían. Lee Da-kyung observó a Jin Tae arrodillado frente a ella con una mezcla de indiferencia y diversión. Con una sonrisa maliciosa que no dejaba lugar a dudas sobre su desprecio, le respondió con frialdad que no tenía ninguna intención de limpiar la imagen de alguien que ella consideraba un pervertido. Con una última mirada desdeñosa, Lee Da-kyung se levantó y comenzó a alejarse caminando con paso firme. Antes de irse, lanzó una advertencia final. Le dijo a Jin Tae que no se le ocurriera mencionar a nadie que la había visto fumando en la azotea. De esta manera, Jin Tae pasó un semestre miserable, marcado por la reputación de ser un hombre pervertido, una etiqueta que, gracias a la influencia y la manipulación de Lee Da-kyung, se convirtió en una parte desafortunada de su vida universitaria. Ya en el presente, el primer día del segundo semestre comenzó de manera desastrosa para el protagonista, Jin Tae. En medio del bullicio del campus, él estaba tendido en el suelo, agarrándose dolorosamente las partes íntimas mientras se retorcía de dolor. Lee Da-kyung, con una actitud arrogante y despectiva, le decía con voz altiva que no se metiera con ella. Completamente ruborizada por la ira y la indignación, Lee Da-kyung añadía que su ataque no había sido un accidente, sino algo intencional y que él era un completo depravado, subrayando su desprecio con cada palabra. Jin Tae, con la cabeza baja y una expresión de tristeza en el rostro, levantó la vista lentamente. En medio del mar de rostros que se burlaban de él, logró ver a Su-young, quien estaba de pie a cierta distancia y lucía sorprendida. Triste y desilusionado, Jin Tae no pudo evitar cuestionarse por qué Su-young siempre aparecía en los momentos más incómodos y desafortunados de su vida. Más tarde, en un intento de distraerse y aliviar un poco el estrés, Jin Tae se encontraba con sus amigos en un restaurante local. Mientras compartían una comida informal, comenzaron a hablar sobre sus problemas amorosos y la frustración de no poder encontrar una pareja. La conversación se tornó seria y llena de quejas, mientras cada uno expresaba sus pensamientos y sentimientos sobre el amor y las relaciones. Uno de sus amigos, con un tono de voz persuasivo y una sonrisa en el rostro, sugirió que tal vez era el momento de cambiar de aires y probar algo nuevo. Propuso que fueran a una casa de té para ver si así lograban mejorar su suerte en el ámbito amoroso, sugiriendo que dejaran de ser castos y se aventuraran a explorar nuevas experiencias. Decididos a seguir el consejo, Jin Tae y su amigo se dirigen a una casa de té conocida en la ciudad. Era un lugar elegante y con una atmósfera acogedora, pero con un aire de sofisticación que imponía respeto. Al llegar, fueron recibidos por un chico que trabajaba allí y que les pidió que esperaran un momento mientras organizaba las cosas para ellos. El joven les dio una sonrisa cortés y les indicó que los acompañaría a unas habitaciones privadas, donde podrían disfrutar de su tiempo en un ambiente más íntimo y tranquilo. Una vez en una de las habitaciones, Jin Tae se sentó nerviosamente en un sillón cómodo, pero de aspecto lujoso. La habitación estaba decorada con elegancia, pero para él, el lugar se sentía más como una trampa que un refugio. Mientras miraba a su alrededor, se cuestionaba por qué su primer beso o cualquier momento significativo en su vida amorosa tenía que ocurrir en un entorno como ese, y además, por qué tenía que pagar por la experiencia. De pronto, un toque suave pero decidido en la puerta interrumpe el silencio de la habitación, haciendo que el protagonista, Jin Tae, se sobresalte de inmediato. El sonido lo toma por sorpresa y, con una mezcla de nervios y confusión, se levanta del sillón, esperando ver quién será. La chica, con una sonrisa profesional y una actitud amable, saluda a Jin Tae con un tono cordial y educado. El saludo es recibido por el protagonista con un gesto de sorpresa, mientras sus ojos se encuentran con los de la joven. En ese momento, ambos se miran con una mezcla de asombro y reconocimiento. La chica, con su presencia elegante y un poco de sorpresa en su expresión, resulta ser nada menos que Lee Da-kyung, la misma persona que lo había acosado en el campus y que había contribuido a su mala reputación. Jin Tae se pone de pie rápidamente, el susto evidente en su rostro. Se siente completamente atónito al darse cuenta de que la chica que tiene delante es la misma que le ha causado tantos problemas.
Su voz, cargada de incredulidad y desconfianza, le exige explicaciones sobre qué está haciendo en un lugar como ese. Lee Da-kyung, visiblemente nerviosa y con un ligero temblor en la voz, tartamudea al responder. Ella le dice que él es conocido por ser un pervertido que frecuenta casas de té, intentando de alguna manera desviar la atención de ella misma. El protagonista, tratando de mantener la calma, intenta explicar que esta es su primera vez en ese lugar. Añade que ha venido acompañado por su amigo Shen Kai, buscando aclarar la confusión. Se da cuenta de que la situación se está volviendo cada vez más complicada y que Lee Da-kyung parece estar entrando en pánico, lo cual añade aún más tensión a un momento ya de por sí incómodo. Con una expresión de superioridad, Jin Tae suelta un suspiro cansado y le dice a Lee Da-kyung que le parece increíble que, a pesar de su actitud altiva en la universidad, terminara trabajando en un lugar como ese. Lee Da-kyung, claramente entrando en pánico, empieza a tartamudear mientras intenta explicar su situación. Sus palabras salen entrecortadas y cargadas de ansiedad mientras confiesa que está lidiando con problemas personales. Jin Tae, con la determinación de no dejar pasar esta oportunidad, comienza a dirigirse hacia la salida del lugar. Sin embargo, antes de irse, se detiene un momento y le advierte a Lee Da-kyung que no dudará en contarle a todo el campus sobre su empleo en ese lugar. Aterrorizada, Lee Da-kyung reacciona de inmediato y lo agarra del brazo pidiéndole que espere un momento. Su rostro está pálido y sus manos tiemblan mientras intenta detenerlo. Jin Tae recuerda claramente todo el daño que Lee Da-kyung le ha causado y ve esta oportunidad como una forma de venganza. Aprovechando la situación, la empuja suavemente hacia el sillón cercano. Con una sonrisa fría, le pregunta hasta dónde está dispuesta a llegar, dejando en claro que esta es su primera experiencia en un lugar como ese y que él no tiene intención de ser indulgente. Lee Da-kyung, visiblemente aterrorizada, se sienta en el sillón mientras mira a Jin Tae, con una mezcla de pánico y confusión. Su única respuesta es decirle que está loco, como si intentar restarle importancia a la situación fuera su único recurso en ese momento. Jin Tae se sienta a su lado con una actitud de dominio, susurrándole al oído que a partir de ahora él es su cliente. Su tono es firme y desafiante, tratando de asegurarse de que ella entienda la seriedad de su posición. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Esa es la actitud hacia un cliente? Comienza a reclamarle, su voz llena de rabia contenida y frustración. Jin Tae, con una expresión decidida, se acerca a Lee Da-kyung y le dice que comiencen con los besos, haciendo que la chica se sorprenda visiblemente. La propuesta, claramente inesperada, la deja paralizada por un momento. Lee Da-kyung, completamente ruborizada, responde con voz temblorosa que no está pensando en esas cosas en absoluto y que jamás se besaría con él. Jin Tae, con una mezcla de ironía y frustración, pregunta: ¿qué pasa? ¿No besas a los clientes mientras tengan dinero? Su voz lleva un matiz de desafío, como si no entendiera por qué ella no está dispuesta a cumplir con lo que considera una expectativa de su trabajo. A medida que Lee Da-kyung continúa ruborizándose y tartamudeando, Jin Tae piensa para sí mismo que en realidad tampoco tiene un verdadero deseo de besarla. Su intención principal es simplemente molestarla un poco. Jin Tae se acerca para intentar besarla, pero en un acto instintivo, Lee Da-kyung lo golpea en el rostro. El golpe es inesperado y fuerte, y la reacción de la chica es un reflejo de su desesperación y de su deseo de mantener su dignidad intacta. Enojado, el protagonista comienza a reclamarle que siempre lo está golpeando, mientras la frustración se mezcla con el dolor. Lee Da-kyung, aún respirando con dificultad, se excusa diciendo que él también la golpeó con la pelota. Su voz tiembla mientras se defiende, tratando de justificar su reacción y explicar el origen de su enojo. Finalmente, ruborizada y tratando de recuperar la calma, Lee Da-kyung le recuerda que el golpe que le dio fue en el trasero y que en ese momento estaba muy enojada. Jin Tae, con una expresión de desafío en su rostro, da media vuelta y exclama que le contará a todos los estudiantes del campus sobre la situación. Sonrojada hasta las orejas, Lee Da-kyung, claramente angustiada y desesperada, le ruega que espere, asegurándole que hará todo lo que él diga. Su voz tiembla con un tono de súplica y desesperación, tratando de negociar para evitar una exposición pública que la podría arruinar. El protagonista, con una sonrisa de triunfo, le dice que no tiene ganas de besarla, sabiendo que tiene el control en ese momento. Su actitud denota una mezcla de diversión y superioridad, disfrutando del poder que tiene sobre ella.
Lee Da-kyung, en un intento de suavizar la situación, le pregunta si al menos quiere besarla suavemente por un rato. Su propuesta, cargada de nerviosismo, está destinada a calmar las tensiones y encontrar una solución menos humillante. Jin-tae, sorprendido por la oferta, voltea la mirada y comienza a reír a carcajadas, encontrando la situación extremadamente divertida. Su risa es contagiosa y llena de burla, claramente disfrutando del control que tiene sobre ella. Con un tono aún más provocador, le dice que un beso con la superficie de los labios no es suficiente y que lo que realmente quiere es un beso profundo. La insinuación de un beso más íntimo y comprometido hace que Lee Da-kyung se sienta aún más asustada y atrapada. La expresión en el rostro de Lee Da-kyung cambia a una combinación de sonrojo intenso y molestia visible. Se siente vulnerada y humillada, y el protagonista, al ver su reacción, siente una tentación casi irresistible de capturar el momento con su celular. Finalmente, Lee Da-kyung toma una decisión valiente y se acerca hacia donde estaba Jin-tae, haciendo que él se sorprenda ante la situación. Su avance, aunque cargado de ansiedad, es un intento de enfrentar la situación y tratar de manejarla a su manera. El protagonista, Jin-tae, comienza a reflexionar internamente sobre la situación. Se da cuenta de que, en el fondo, solo quería molestar a Lee Da-kyung y que quizás ya había ido demasiado lejos. Mientras observa a Lee Da-kyung con una nueva perspectiva, se da cuenta de que ella no era la misma figura altiva y segura que él había conocido en el campus. En cambio, estaba frente a él una chica visiblemente sonrojada, claramente incómoda y sin la menor idea de cómo manejar la situación que él había creado. Finalmente, Jin-tae se acerca a Lee Da-kyung, agarra su brazo con firmeza pero sin violencia y la atrae hacia él. Sus labios se encuentran en un beso apasionado, lleno de una intensidad inesperada. La escena es un torbellino de emociones para ambos. Mientras Jin-tae siente una mezcla de emoción y sorpresa por lo que está haciendo, Lee Da-kyung parece completamente atónita, con su rostro ardiente y sus manos temblando. El hecho de estar besando a una chica que todos en el campus consideran una diosa, una belleza venerada por sus compañeros, hace que el momento sea aún más surrealista para él. Cuando finalmente se separan, Jin-tae, aún aturdido por la experiencia, decide salir del lugar para procesar lo que acaba de suceder. Lee Da-kyung, con un tono de advertencia en su voz, le recuerda que no debe contarle a sus amigos lo que ha pasado. Al salir, se encuentra con su amigo Shen Kai, quien lo espera en la entrada del lugar. Jin-tae, aún con la mente abrumada por los eventos, le pregunta cómo le fue durante su tiempo en la casa de té. Shen Kai, con una expresión reservada y evasiva, no responde de inmediato y el silencio que se instala entre ellos es palpable. Ambos se quedan en silencio, conscientes de que ninguno quiere compartir los detalles de sus respectivas experiencias. Al día siguiente, el protagonista, Jin-tae, se encontraba con sus amigos, dirigiéndose al campus mientras conversaban animadamente sobre sus planes para el día. De repente, mientras avanzaban por el pasillo, se cruzaron con Lee Da-kyung, quien caminaba acompañada de su amiga cercana. Cuando Jin-tae y Lee Da-kyung se encontraron cara a cara, la atmósfera se volvió tensa. Los dos se miraron fijamente, con un silencio incómodo que envolvía el encuentro. Lee Da-kyung, visiblemente incómoda, giró la cabeza para evitar el contacto visual y decidió dar un paso atrás, preparándose para alejarse rápidamente del lugar. Pero en un momento de determinación, Jin-tae alzó la voz y llamó a Lee Da-kyung por su nombre. El sonido de su voz, que rompió el silencio, hizo que Lee Da-kyung se detuviera y se volviera hacia él con una expresión claramente molesta. Con un tono autoritario y sin rodeos, Jin-tae le pidió que fuera a comprarle una cola, ya que él estaba sintiendo una gran sed y no quería hacer el esfuerzo de ir a la tienda. Sus compañeros, observando la escena con ojos grandes, intercambiaron miradas de asombro, claramente inquietos por la actitud inesperada de su amigo. La amiga de Lee Da-kyung, observando la escena con una mezcla de incredulidad y preocupación, no pudo evitar cuestionar lo que estaba sucediendo. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Qué está haciendo?, exclamó, con un tono que reflejaba tanto sorpresa como confusión. Sus amigos, alarmados por la actitud inesperada de Jin-tae, rápidamente se acercaron a las chicas para ofrecer disculpas. Intentaron suavizar la situación con sonrisas incómodas y palabras de arrepentimiento, explicando que su amigo estaba actuando de manera extraña y que no representaba sus verdaderas intenciones. Lee Da-kyung,
que se había sentido completamente confundida y enojada por el intercambio de roles que ocurrió en el encuentro, no podía creer que las cosas se hubieran desarrollado de esa manera.